ustedes recuerdan, la semana anterior se comenzó a estudiar la parte de oscilaciones. Espero que hayan comprendido bien el tema, porque como dicen, es los fundamentos teóricos necesarios para lograr comprender esta. Aquí, como mencionan, son aplicaciones del movimiento armónico simple. Prácticamente vamos a hablar acerca del péndulo simple, el péndulo de físico y el péndulo de torsión. Y después continuamos con el movimiento armónico amortiguado, que eso es lo que en la práctica se tiene más. Está uno más, como dicen, inmerso en que los movimientos, casi la mayoría, son amortiguados. Y hay otros casos especiales que los vamos a ver en la siguiente clase. Entonces vamos a comenzar, como dije, con el péndulo simple. Al menos ustedes han de recordar en métodos experimentales. Creo que vieron con el péndulo simple. Como dicen, aquí tengo un péndulo. Solo para que tengan una idea. Lo separo de su posición de equilibrio y este comienza a oscilar. En eso constituye un péndulo simple. Ya muchas veces ustedes han jugado con péndulos en su casa, hechos con algunos dispositivos. El péndulo simple es, como dice, un cuerpo idealizado. Suponemos que la longitud de la cuerda, como dicen, que no se deforma, tiene masa despreciable. Únicamente nos interesa es la masa de dicho péndulo, o sea, lo que pende un extremo. Básicamente, como dicen, para que se vea el fenómeno del movimiento, como dice el armónico simple, con el péndulo simple, lo separamos de su posición de equilibrio y este comienza a oscilar, como dice, en esta dirección. Pero para considerar los péndulos simples, pues ni modo, vamos a considerar, como dicen, un ángulo θ pequeño. O sea, el ángulo θ debe ser pequeño. Aproximadamente podría andar por los 5 grados separados de su posición de equilibrio y este ya comienza a oscilar. Cuando me refiero a péndulo simple, es que esto queda eternamente oscilando. En la práctica no se da así, porque estos vienen a ser realmente, el que les mostré es también un péndulo amortiguado. ¿Por qué? Porque al cabo de cierto tiempo llega a reposo. Entonces las fuerzas que están actuando, la que me interesa, tenemos el peso, ¿verdad? Que siempre está dirigido, como dicen, hacia la Tierra, que tiene dos componentes. MG coseno teta, y esta otra componente que es perpendicular a la longitud. Es MG seno teta, es la longitud de la cuerda. Pues esta MG seno teta, jóvenes, es una fuerza tangencial y esa fuerza tangencial, como dicen, actúa como fuerza restauradora, es decir,
tiende a llevarlo hacia la posición de equilibrio, es decir, que si al cabo de cierto tiempo llega a este punto, de aquí vuelve a actuar en esta dirección. Y eso hace, como dicen, esa componente tangencial del peso, ¿verdad? Es lo que hace la fuerza restauradora a mantener a que el equilibrio sea estable. Inclusive ustedes han visto algunos jueguitos que a veces venden algunos jóvenes en las calles de El Salvador como tipo balancines. Entonces están aplicando estos principios básicamente. Entonces esa fuerza tangencial es una fuerza restauradora. Fx es igual a menos mg por seno θ. Entonces, aquí hacemos una aproximación, como el ángulo θ es pequeño, entonces el seno θ es aproximadamente igual a θ, y de ahí obtenemos que Fx es igual a menos mg por θ. Como la figura, aquí tenemos los ejes, el eje X y el eje Y, están inclinados, ¿verdad? Entonces tenemos L, tenemos también esta es la componente X, y seno θ es X sobre X. Entonces se hace la sustitución donde Fx va a ser igual a menos mg sobre L por X. Entonces, esa es la fuerza restauradora, F sub X. Ahora, esto, jóvenes, si ustedes recuerdan, como se vio con el movimiento armónico simple la semana anterior, Fx es igual a menos K por X. Entonces, a partir de ahí, si ustedes recuerdan, para un sistema masa-resorte, se llegó a determinar que la frecuencia angular era K sobre X. Y si lo comparamos con esta expresión, jóvenes, el omega comparándolo con el sistema masa-resorte, como les decía, con el péndulo simple, me queda raíz de mg sobre L entre la masa de omega, o sea que frecuencia angular es raíz de G sobre L. Entonces lo que interesa en el péndulo simple es su periodo. Si ustedes recuerdan, el periodo es 2pi entre omega, es decir, 2pi entre G sobre L, y esto viene a ser igual a 2pi raíz de L sobre G. Entonces es importante que recuerden esta fórmula ahora. A veces para determinar el periodo, péndulo simple. ¿Qué viene a ser el periodo? ¿Qué sucede, por ejemplo, si la longitud de la cuerda se duplica? ¿Qué sucede con el periodo? Se duplica. No. La longitud de la cuerda se duplica, ¿qué sucede con el periodo, jóvenes? Se
Se parte a la mitad. Tampoco. ¿Qué sucede, como les digo, con el periodo? Recuerden que el periodo es el tiempo en que tarda en dar una oscilación completa, un viaje de ida y vuelta. Aumenta el tiempo. ¿Aumenta cuántas veces? 2. No. 4. A raíz de 2. No, recuerden, no es adivinanza. Es una pregunta que algunos se han de recordar, así alguna vez apareció en el parcial de métodos experimentales. ¿No? Si ustedes recuerdan, el período es directamente proporcional a la raíz cuadrada de L. Entonces, si se duplica, entonces el T2 va a ser igual a raíz de 2 veces el T1. A eso van a llegar. Pueden hacer esa demostración, ¿verdad? Pero ahí donde, como son las preguntas de selección múltiple que suelen a veces aparecer en algunos parciales o también en la discusión. Y después acá hay infinidad de preguntas, porque yo les dije, ¿qué sucede con el periodo? Si la longitud se duplica. También podría preguntarle qué sucede si la longitud del péndulo se triplica. Entonces ya cambia la respuesta. Entonces el periodo 2 sería a raíz de 3 veces el periodo inicial. No sé si está claro, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Si no, continuamos ahora con el péndulo físico, porque lo que interesaba es este principio. O también la otra de la frecuencia angular, ¿no? Que viene a ser, como dicen, raíz de G sobre E. Porque aquí el periodo, podrían preguntar de la frecuencia angular, ya sería otro caso. Pues veamos el péndulo físico. ¿Qué tiene en particularidad el péndulo físico? Pues prácticamente puede ser un cuerpo compuesto. Puede ser el mismo péndulo simple que vimos a continuación, pero aquí tengo este escuadra. La separo de su posición de equilibrio. ¿Qué va a ocurrir? Se pone en movimiento. Entonces, así se da el fenómeno, como les digo, con el péndulo físico, para el caso de esta regla, perdón, de este cuadro. Tal vez a algunos de ustedes les ha tocado diseñar a veces algún péndulo físico, ¿no? O han visto el péndulo de los relojes. Hay péndulos de relojes de pared. Bueno, en la antigüedad se acostumbra a ver como ya todo se ha vuelto, como es en digital. Los relojes ya de pared son digitales. Muy raro alguien que tenga solo en casas antiguas encuentra uno con un péndulo físico que es manejado por medio de campos eléctricos y magnéticos. Entonces, en el péndulo físico, jóvenes, tenemos lo siguiente. Tenemos un cuerpo cualquiera. Y tenemos un agujero por el cual pasa un eje y este comienza a girar. Aquí aproximadamente está el centro de masa del cuerpo, esta es la distancia de T. Y aquí está su peso. Aquí, jóvenes, es exagerado, porque recordemos que estos ángulos debe ser un ángulo pequeño. Pero para cuestiones de observación, ¿verdad? Es que los pongo bastante amplio. Aquí hay un momento restaurador, tau sub z, que va a ser igual a menos mgd por el seno de delta. ¿Se recuerdan ustedes de física 1 que es un momento producido por una fuerza? No es más que, como dicen,
el producto del peso multiplicado por el brazo de palanca. El brazo de palanca se refiere a esta componente. Esta componente es de seno teta. Y a partir de ahí, pues ni modo, haciendo lo mismo que teta es pequeño. Entonces, el seno de teta igual a teta. Lo pueden comprobar en la calculadora. Por ejemplo, coloquen cuánto es 5 grados en radianes y calculen el seno de 5 grados. Y van a ver que es aproximadamente igual a este valor. Entonces, de esa manera, el tau z va a ser igual a menos mgd por teta. Ese es el momento restaurador del péndulo físico de la figura. ¿Pero a qué es igual tau sub z, jóvenes? En el movimiento de rotación. ¿Ustedes recuerdan de física 1? Tau sub z es I por alfa, de donde alfa es la aceleración angular, tau sub z va a ser I por la segunda derivada de teta con respecto al tiempo de t. Pues a partir de ahí planteamos, como dicen, la ecuación diferencial y por la segunda derivada de teta con respecto al tiempo 2 veces más mg de teta igual 0. Ahí tengo la ecuación diferencial. Gracias. Pero tengo la ecuación diferencial. Disculpe, en la fórmula para encontrar el torque, que cuando se multiplica por la inercia es la velocidad angular o la aceleración angular. Sí. O sea, si ustedes recuerdan, alfa que es igual, bueno, tenemos a partir de rapidez angular aquí es igual, derivada de teta con respecto a t. ¿Qué es alfa? La derivada de omega con respecto a t. Por eso alfa es la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo de t. Entonces se sigue este procedimiento haciéndolo paso a paso. Pues, como les mencionaba, bueno, aquí tengo yo la ecuación diferencial, como dicen, de segundo orden del péndulo físico. Pero me interesa básicamente el periodo. El periodo, de mi modo, va a ser 2pi. Si lo comparamos con raíz de caso de n, nos queda I entre mgd. Ahora, ¿qué viene a salir? Pues de modo, el valor de I, jóvenes, es el momento de inercia con respecto al punto P. Tienen ahí la figura a la mano. Volviendo a la figura, si ustedes recuerdan, tenía esto. Y esto comienza a girar.
Entonces, aquí este es mi dedo, me sirve de eje, ¿va? Este es el eje Z. Entonces tengo el momento de inercia con respecto al punto P. ¿De qué cosa debo de auxiliarme para hallar ese momento de inercia? Porque si agarro otra posición, aquí tengo otro, lo separo de su posición de equilibrio, ¿va? Y tengo otro caso particular. Ahora pueden ver que va a depender de donde esté el punto P. Entonces, aquí, jóvenes, si ustedes recuerdan en Física 1, vieron lo que se llamó el teorema de los ejes paralelos. ¿Se recuerdan del teorema de los ejes paralelos? Más que todo cuando hay figuras un poquito complejas, pues hay que hacer auxilio de ellas. El teorema de los ejes paralelos nos dice que el momento de inercia con respecto a un punto P no es más que el momento de inercia con respecto al centro de masa más md al cuadrado. Ese es el teorema de los ejes paralelos, entonces se aplica. Es importante que revisen estos contenidos que vieron, como les digo, en Física 1, creo que fue en la unidad 7. Pues. Entonces es importante que manejen aquí el I del centro de masa. Pues de modo de esto recurrimos a tablas. O sea, con ayuda de tablas, ya hay tablas de momento de inercia que pueden hallarse en cualquier manual o en cualquier libro de física. Pero es importante que recuerden esta parte, que revisen muy bien estos conocimientos para que ustedes los puedan aplicar. Recuerden que ¿qué es inercia? Es la oposición que presenta un cuerpo a rotar sobre un eje determinado. Si ahora lo comparamos con el péndulo simple, ¿cómo lo vamos a comparar? Pues de modo. Una manera práctica es poner a oscilar un péndulo simple y un péndulo físico a la par para encontrar una longitud equivalente. Pero también se puede hacer de manera matemática. Como lo que vamos a comparar son los periodos, yo sé que T es 2pi raíz de I sobre mgd. Y esto va a ser igual a 2pi raíz de ml cuadrado sobre mgl. Entonces, al comparar estas cantidades, pueden observar que los 2pi se me simplifican, las masas, las gravedades, y llego a que la longitud del péndulo simple equivalente es el momento de inercia entre md. Esa es de manera matemática. Poder determinar, como les digo, la longitud de un péndulo simple equivalente. Que se puede hacer ustedes en la práctica, pueden hacerlo con una escuadra y un péndulo simple, como el que les mostré a continuación, y encontrar experimentalmente cuál es la longitud de ese péndulo simple equivalente. O sea que va a tener el mismo periodo. Esa es una manera, como digo, como a esa distancia o ese lugar donde se encuentra esa longitud. Por ejemplo, yo tengo aquí una tabla aproximadamente este es el centro de masa y experimentalmente he determinado un lugar. Este punto se le llama CO.
Ese punto donde se encuentra el punto equivalente es ese centro de oscilación. Que equivale a la longitud del péndulo simple equivalente. Sería ese centro de oscilación, por ejemplo, medido desde este borde. Por ejemplo. Entonces aquí tenemos un agujero. Entonces, este comienza a oscilar con el mismo péndulo simple que el péndulo físico. Entonces, el lugar, como digo, donde se encuentre este punto, ahí tenemos un centro de oscilación. Que va a variar. Todo, ¿de qué va a depender? De donde tengamos el punto P inicial. Por ejemplo, si aquí era el punto P, vamos a hallar un centro de oscilación. Si variamos el punto P, va a cambiar este centro de oscilación. Esto es bonito hacerlo experimentalmente, porque si uno comprueba, como cuando ustedes pequeños se habrán montado algún columpio. Pues. En un columpio, con las piernas uno trata de adquirir la mayor velocidad. Pero al inicio, en vez de tratar de lograr la mayor máxima amplitud, ¿qué sucede? Que lo detenemos. Pues. Pero hay un punto tal en que al final logramos dominar. Entonces, algo similar sucede aquí. Esa es una de las aplicaciones. Entonces vamos a ver a continuación la siguiente parte de la otra aplicación que les mencionaba, que es el llamado péndulo de torsión. Que va a presentar un esquema de un péndulo de torsión. Un péndulo de torsión, que es todo, como dice, lo que trato es de girarlo. Todo este sistema, y esto tiende a girar en esta dirección. ¿Verdad? Voy a hacer el esquema, pero este es un ejemplo de un péndulo de torsión. O sea, esto está fijo. ¿Verdad? Entonces, trata de darle vuelta y esto comienza a girar. Este es un esquema de un simple péndulo de torsión, pero aquí me estoy ayudando con mis dedos en la parte superior para que vean el giro, ¿verdad? Aunque no se movería de izquierda a derecha, sino que ahí es parte de que no está completamente rectilíneo ni está fijo. Entonces se lo he mostrado así, pero ahí está esta figura. Como dicen, tenemos un soporte y una varilla. Y aquí tenemos el disco. Esto es 2 teta sub n y esto es el teta sub n. Ya tratamos de girar en esta dirección. Entonces se da un momento restaurador, un tau sub z, que es igual a menos kappa por teta. Kappa, una letra griega, se le llama constante torsional. Depende de las propiedades del alambre. Varía con qué tipo de alambre se tenga. Entonces, volvemos a plantear la sumatoria de torcas o torcanetas es igual a I por alfa.
O sea que I por la segunda derivada por θ con respecto al tiempo dos veces más kappa θ igual 0. Ahí tengo la ecuación diferencial de segundo orden de un péndulo de torsión. Su solución, pues, de modo es similar a lo que vimos en movimiento armónico simple, θ igual a θ sub m coseno de omega t más i. Entonces, me interesa lo del periodo. Los péndulos que interesan, como les digo, son los periodos. El periodo, por mi modo, es, si ustedes recuerdan bien esta fórmula, es 2pi entre omega, y esto es igual a 2pi raíz de i entre kappa. Así se determina el periodo para el péndulo de torsión. Con esto hemos finalizado el punto, creo que el 3.6. A continuación, traeremos el punto 3.7 con el movimiento armónico amortiguado. Yo vamos a hacer el análisis para un sistema masa-resorte, pero los péndulos simples que les mencionaba, en este caso péndulo simple, ¿verdad? Si yo lo separo en posición de equilibrio, pues de modo, como dicen, volver a repetir la experiencia, al cabo de cierto tiempo llega a reposo. O sea que viene a ser un movimiento armónico amortiguado. Entonces yo lo voy a aplicar a un sistema masa-resorte. Tengo un resorte de la constante K. Tengo un dispositivo. Y hay una sustancia. Entonces hay una constante de fuerza del resorte, hay una masa y hay un amortiguamiento. Entonces este tipo de movimiento es un sistema, como les digo, amortiguado. ¿Por qué? Porque al cabo de cierto tiempo va a llegar a reposo. Entonces este es el esquema, como les digo, para hacer el análisis de un movimiento armónico amortiguado. O sea que si ustedes observan, jóvenes, ya hay una variable más. Planteo sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración. Entonces, la fuerza que está actuando es la fuerza del resorte, Fx menos Kx. También aparece otra fuerza Fx igual a menos B de perdón, B por 1, que es igual a menos B de X. O sea, aparecen esas dos fuerzas. Entonces eso lo igualo a M por A. Entonces tengo
M por A igual a menos KX menos B de X. La aceleración es la segunda derivada con respecto a X, con respecto al tiempo dos veces, más KX, bueno, voy a poner así, ya ordenado, más B de X de T, más KX igual a 0. Esta expresión, jóvenes, es la ecuación diferencial de segundo orden de movimiento armónico amortiguado. La B es una constante de amortiguamiento. Una constante de amortiguamiento que depende de las propiedades del fluido. O sea, de esas propiedades depende, como les digo, esa constante de amortiguamiento. Entonces es importante, como les digo, de que ustedes estén familiarizados con esa expresión. La masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo dos veces más B de X de T más KX igual a 0. Como les digo, es una ecuación diferencial de segundo orden. Su solución no la vamos a hacer porque es un poquito compleja, solamente les vamos a dar el procedimiento, no se lo voy a dar, sino que únicamente les voy a dar la solución. Ya ustedes van a trabajar con ella a nivel de, creo que en matemáticas 4, trabajan con ecuaciones diferenciales. Y aquí, como dicen, únicamente les vamos a dar la solución y su interpretación física de este fenómeno. La solución de esta ecuación diferencial es de esta forma. X igual a X en función del tiempo igual a X sub M que a la menos bt sobre 2m coseno de omega prima t más phi. Omega prima de frecuencia angular del movimiento amortiguado. Omega prima, como les digo, es la frecuencia angular del movimiento amortiguado. En esto le hago énfasis porque no quiero que lo vayan a confundir con simplemente omega. A ver, algunos textos solamente le llaman omega igual a omega sub 0 igual raíz de k sobre n. A esto se le llama frecuencia natural. Esto es frecuencia natural, ese cuidado deben de tener, jóvenes. No, como les digo, saber diferenciar. Si les preguntan la frecuencia angular del movimiento amortiguado, ¿qué es omega pi?
No lo voy a confundir con este omega. Omega es 0, es raíz de caso de m, esto le llama frecuencia natural. En esto deben de tener mucho cuidado para no confundir. En sí, omega prima no es más que la raíz de k sobre n menos b sobre 2m elevado al cuadrado. Escrito de otra manera, omega prima es igual a omega sub 0 al cuadrado menos b sobre 2m elevado al cuadrado. Entonces, para que puedan observar que son cuestiones muy diferentes, ¿verdad? Ese cuidado deben de tener. Entonces, ¿cómo es la gráfica? La gráfica, jóvenes, sigue esta tendencia. Esa es la gráfica de la solución de la ecuación diferencial que escribimos anteriormente, que decía x sub m a la menos bt sobre 2m coseno de omega prima más phi. Esta es la expresión. Esta es la línea punteada. Porque tiene una tendencia exponencial. Inclusive la ecuación prácticamente de la trayectoria. Como les digo, esta sería x igual x sub n que a la menos bt sobre 2m. Esta es esta tendencia. Que también puede escribirse así. Puedo escribir la sigla x igual a x sub n e a la menos t sobre tau, donde tau, la letra griega, es 2m sobre b. Para escribir esa expresión, este tau es una constante de amortiguamiento o también llamado vida media de la unidad. Así se le denomina, como digo, a este tau. O sea, es el tiempo necesario para que la amplitud descienda o disminuya a 1 sobre
de su valor inicial. Ya, aproximadamente, este cabo sería la mitad de todo esto, más o menos. Por aquí llegaría. Donde es la base de los, como dicen, de los logaritmos naturales o neperianos. Creo que es 2.73. Entonces, eso viene a ser tau. Entonces es importante, como les digo, que tengan bien claro el concepto de lo que es la vida media de una oscilación, del movimiento amortiguado. Veamos ahora con la energía. Para la energía mecánica, si ustedes recuerdan, en el movimiento armónico simple, ¿a qué era igual? En el movimiento armónico simple, ¿a qué era igual la energía? Medio de cada X. Si ustedes recuerdan, en el movimiento armónico simple, la energía mecánica era E igual a 1/2 de la constante K X sub m al cuadrado. Entonces lo mismo le vamos a aplicar, como dicen, al movimiento armónico amortiguado. Entonces va a ser E igual a 1/2 de K X sub m al cuadrado, E a la menos bt sobre S. Es importante que recuerden bien esta fórmula. Recuerden que este término va elevado al cuadrado, por eso desaparece el 2 que está aquí, en la fórmula inicial. Entonces queda la energía en medio de K X sub m al cuadrado y a la menos bt sobre M. Esa es la fórmula de la energía. Estos son los puntos. Esa es la energía que prácticamente es potencial. Cuando B igual a 0. O sea, en los picos, en la fórmula que hemos visto aquí, en estos puntos. Ahí la energía es de este tipo. Es exclusivamente potencial y en esos puntos su velocidad vale 0. Esto es lo básico que ustedes deben de saber, como les digo, con respecto al movimiento armónico amortiguado. En algunos casos particulares se puede hacer la aproximación, jóvenes, cuando omega prima es aproximadamente igual a omega sub 0. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando B es pequeño. Como tengas el sistema, todo va a depender de cómo tengamos nuestro sistema. Porque si B es grande, todo cambia y da a otro tipo de movimientos que los vamos a ver con un poquito más detalle, de manera gráfica y tal vez numérica, con las expresiones indispensables para que ustedes sepan diferenciar. Pero la mayoría de movimientos son de este tipo. Como dependiendo, ustedes podrían encontrar algunos ejemplos de movimientos armónicos amortiguados que tengan en su casa para tener una mejor idea. Entonces, a continuación vamos a desarrollar un ejemplo
observar el grado de comprensión del tema. El ejemplo dice, en un oscilador amortiguado, como el de la figura, sea la masa igual a 250 gramos, y B 0.070 kilogramos sobre segundo. Observen, estas son las unidades de B de la constante de amortiguamiento. ¿En cuántos periodos de oscilación? La energía mecánica del oscilador disminuirá a la mitad de su valor inicial. Entonces tenemos el esquema. Ese es el esquema del ejercicio que vamos a realizar. Entonces, como les mencionaba, si ustedes observan el valor .070, o sea, es un valor bien pequeño, por lo tanto, yo puedo decir así, omega prima, bueno, va a ser igual a omega sub 0. Igual a este caso de. Y así calculó la frecuencia angular del sistema. Entonces, por lo tanto, el periodo es 2pi sobre omega. Y obtengo que esto sería 2pi raíz de m sobre k. Entonces, el periodo va a ser igual a la masa sería 250 expresada en
kilogramos sería 0.250 y el valor de K, nos falta aquí, va, sea K igual a 85 newton sobre metro. La masa 250 y B.070, entonces aquí tengo 85 y esto nos da aproximadamente 0.34 segundos. Entonces ya tengo el periodo. Omega prima va a ser igual a omega a esta aproximación debido a que B es bastante pequeño. Cuando B es grande, pues ni modo, ese valor va a cambiar. Entonces habría que hacer el cálculo de la fórmula un poquito más compleja. Pero ahora ya conozco el periodo. Ahora voy a determinar la energía mecánica. En T igual 0, la energía mecánica es igual a 1 medio de K X sub M al cuadrado. Eso es en T igual 0. Pero si ustedes ven el enunciado del problema, dice en cuántos periodos de oscilación la energía mecánica del oscilador disminuirá a la mitad de su valor inicial. Entonces, la mitad de su valor inicial es un medio de la E inicial, que es un medio de K X sub M al cuadrado. Esto va a ser igual a un medio de K X sub M al cuadrado E a la menos BT sobre M. Y aquí necesito despejar, como dicen, ese tiempo. ¿Cómo encuentro ese tiempo? ¿Cómo podría determinar ese tiempo? Primero tengo el un medio, me va con un medio, la constante K también, ¿verdad? X sub M al cuadrado también. Entonces me queda un medio igual a E a la menos T sobre M. Entonces necesito despejar el tiempo, ¿no? Porque conozco la constante de amortiguamiento y conozco la masa. La masa son 250 gramos. ¿Cómo despejo el tiempo? No pudiera aplicar logaritmo natural en ambas partes. Correcto, aplicando logaritmo natural, como dice tu compañero, logaritmo natural de un medio igual al logaritmo natural de E a la menos pt sobre S. Entonces aquí tengo el logaritmo natural de una potenciación, entonces me queda el logaritmo natural de un medio igual a menos dt sobre. Entonces t va a ser igual a m sobre menos m sobre b logaritmo natural de un medio. T va a ser igual a menos 0.250. La constante de amortiguamiento creo que es 0.70.
Logaritmo natural de 1. Entonces yo tengo el tiempo. Que me da 2.4756 segundos. ¿No hay problema, jóvenes? ¿Está claro? Disculpe, yo me perdí en la ecuación de la energía mecánica. O sea, ¿cómo fue que igualó? No entendí muy bien eso. Si ustedes observan el enunciado del problema, nos dice en cuántos periodos de oscilación la energía mecánica del oscilador disminuirá a la mitad de su valor inicial. Esta es la mitad del valor inicial, porque en t igual 0 yo tengo un medio de kx sobre m al cuadrado. Entonces la mitad de su valor inicial sería esto. Va a ser igual a ¿qué? A un medio de la fórmula general. La fórmula general de la energía para sus valores, como dicen, picos. O sea, en cuál velocidad de 0 es el medio de kx sobre m al cuadrado, e a la menos bt sobre. ¿Qué es sobre m? No lleva el 2, porque ya está elevado al cuadrado. Recuerden que es energía. Entonces, por lo tanto, como digo, el siguiente paso es simplificar términos. En un medio, puedo simplificar, la k la puedo simplificar, x sobre m al cuadrado, lo simplifico. Entonces me queda un medio, e a la menos bt. ¿Qué hago ahora? Lo que digo su compañero, aplicar logaritmo natural a ambos lados. Y tengo logaritmo natural de una potencia. Ustedes recuerdan, en cualquier sistema de logaritmos, el logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Pero ya ustedes saben que el logaritmo natural de la base e, que son logaritmos neperianos, es igual a 1. Por esa razón me queda este expresión. Ahora aquí despejo el tiempo y va a quedar menos n sobre b, el logaritmo natural de un medio, conozco los valores y sustituyo. Así logro determinar, como les digo, el tiempo. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Porque nos piden en cuántos periodos de oscilación. ¿Cómo determino ahí en cuántos periodos? Porque ya hay un tiempo. ¿En cuántos periodos? ¿Cómo lo podría ya hacer? Porque 2.47 segundos, esa no es la respuesta. Porque me están preguntando en cuántos periodos. ¿Qué debería de hacer? Tendríamos que sacar el inverso. No, no es el inverso. Pues nos están preguntando cuántos periodos. Entonces, Se dividiera. Ustedes tienen T sobre T. Es el tiempo entre el periodo, tengo 2.475 y aquí tengo 0.34. Recuerden que al inicio, cuando dije omega prima es aproximadamente omega, entonces sacaba omega y sacaba el inverso, me daba el periodo de omega. Entonces, si ustedes recuerdan, lo determiné que era 0.34. Entonces, aquí obtengo el tiempo. 2.47 segundos entre 0.34. Eso aproximadamente me da 7.13 veces el periodo inicial. Esta sí sería la respuesta. Entonces, con esto estaríamos, como les digo, completando la clase de este día, ¿verdad? Hemos visto movimiento, la aplicación es péndulo simple, péndulo físico y péndulo de torsión, y hablar un poco sobre el movimiento armónico
amortiguados. En la siguiente clase vamos a hablar un poco más sobre los tipos de movimiento armónico amortiguado, porque están los subamortiguados, sobreamortiguados. Entonces es importante que tengan claro y que al menos conozcan algunos ejemplos o traten ustedes de investigar, por ejemplo, en casa, algún campo de aplicación, porque esto sí se aplica. Se aplica. Entonces hay que tener mucho cuidado, como les digo, para ver, ustedes van a ver en materias mucho más avanzadas, ecuaciones a ver mucho más complejas, inclusive a veces se aplica en sistemas eléctricos también, ¿no? Entonces, los que van para eléctrica se van a dar cuenta o familiarizarse más con las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Entonces, pasaríamos a la parte